Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por el privilegio y la grande oportunidad que me permite estar acá frente a ustedes nuevamente. La semana pasada celebramos la vida de nuestros niños, de los adultos mayores, y pues ahora celebramos la vida de nuestras madres. Y qué bendición, la verdad, qué bendición poder tenerlas en nuestra vida y que Dios en su plan tan maravilloso y tan perfecto las contemplara y contemplara que cada una de ustedes estuviera acá esta mañana. Vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia. Te damos gracias porque en tu plan perfecto tú todo lo contemplaste, Padre, y nos diste una madre. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo tú planeaste todo y todo estuvo bajo tu cuidado, Padre. Gracias por la vida de cada una de ellas. Te pido que las puedas bendecir siempre, Padre, y siempre nos puedas recordar que es una bendición grande que viene de ti. Te pido que tú puedas darle vida, que puedas darle sanidad a todas las madres que están acá y a todos, Padre, los que estamos acá. Gracias por amarnos tanto y por mostrarnos tu misericordia cada mañana. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Madres con propósito, instrumentos del plan de Dios. Hermano, yo creo fielmente que las madres son un instrumento de Dios. Están dentro del plan de Dios y sé que tienen un propósito. No hay ninguna madre que haya sido madre y haya llegado y tenga sus hijos por accidente o porque sí o porque fue un haz del destino, no, porque pues nosotros no creemos en la suerte. Nosotros sabemos que existen propósitos, sabemos que existe la voluntad de Dios. Y quiero compartir con ustedes esta mañana las cualidades que tiene esa madre con propósito. Y lo primero que quiero mencionarles es que una madre con propósito entiende su llamado. Y hay una madre en el Antiguo Testamento que entendió cuál era su propósito, entendió cuál era su llamado. Jocabed fue la madre de Moisés. Ya las tacitas ya las repartimos. Jocabed fue la madre de Moisés. Todos sabemos qué hizo la madre de Moisés cuando él nació. Sabemos que el faraón había dado un decreto y vamos a leer la historia en Éxodo capítulo 2, una parte de la historia, porque es curioso lo que esta madre hace, a pesar de que la persona con más autoridad y más poder de donde estaban había dicho que no lo hicieran. Y dice del versículo 1 en el capítulo 2: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Imagínense, supongo yo, bueno, creo yo, estoy seguro, que saben cómo es un bebé en los primeros 3 meses, qué es lo que necesitan, lloran por casi todo, y es casi imposible tenerlo escondido, el hecho que no se den cuenta que hay un bebé. Incluso hay veces que uno va pasando por la calle y sabe que en esa casa o en alguna casa hay un bebé porque está llorando. Y la mamá lo tuvo escondido 3 meses. Dice que ya no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y lo colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Imagínense qué dolor ha de haber sentido la madre el hecho de saber que va a tener que poner a su hijo en un río y que se vaya, ¿y qué va a hacer de él? Dice que una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río. Paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella aquella arquilla en el carrizal y envió a alguien que la fuera a traer. Y cuando la abrió, vio al niño
Y aquí el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces nosotros podemos ver en la historia que lo toma y luego, ¿a quién van a llamar para que críe a este niño? A la mamá. ¿Y creen ustedes que esa fue coincidencia o que fue casualidad? No, no. Todo estaba bajo el plan de Dios. Sabemos que vivía en unos tiempos de opresión por el faraón, por los egipcios, porque el faraón había mandado ordenar a todos los niños varones hebreos. Ella, la mamá de Moisés, en lugar de rendirse al miedo, actuó con fe. Ella tuvo fe. Escondió a su hijo durante los primeros 3 meses y luego lo puso en la canasta y lo encomendó a Dios. Hermanos, esta decisión fue movida por fe. Y no solamente salvó a su hijo, sino que más adelante, muchos años después, sería Moisés quien fuera utilizado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Hermanos, el llamado de una madre no se limita solamente a crear, sino a preservar, a formar y a entregar al propósito de Dios. Y la mamá de Moisés lo sabía, sabía que valía la pena confiar en Dios y que por su fe Dios iba a tener un propósito para la vida de Moisés. Dios le confió a Jocabed una vida y ella respondió con valentía y con fe. Más adelante vemos en otros versículos de la Biblia, por ejemplo en Hebreos 11:23, que nos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Sus padres tenían fe y entendieron cuál era el llamado de su vida, a pesar de que el rey había dicho que no y a pesar de que no había escapatoria, ellos tuvieron fe y siguieron el llamado. Jeremías 1:5 es un versículo que antes hemos leído que dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermanos, cada hijo tiene un propósito. Cada hijo que ha nacido es porque Dios tiene un propósito para su madre y también para su hijo. Herencia de Jehová son los hijos, también dice un salmo. Hay un versículo que está en Isaías 63:13 que dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Imagínense, Dios compara su propio cuidado con el de una madre, porque no es cualquier rol en la vida de una persona. Yo sé que todos, la gran mayoría, o bueno, todos realmente, podemos tener algún recuerdo de alguna madre, alguna tía, alguna abuela, alguna bisabuela, y los más bendecidos hasta alguna tatarabuela que alcanzaron a ver, que estuvo ahí para ellos, que les dio un consejo, que estuvo por ahí cuando más lo necesitaban, que les ayudó. Yo en mi corta vida lo he podido experimentar, primeramente con mi mamá, con mis abuelas, con mis bisabuelas también. Y ahora yo lo veo, por ejemplo, con mis cuñadas y sus hijos, y con mis hermanos y sus hijos. Y cómo ellas, mis sobrinas, lo van viendo también. Y es como han aceptado ese llamado y lo han desarrollado también. Cada hijo que nace no es por casualidad, sino que es dado por Dios. Una madre con propósito edifica con sabiduría. Y es lo que hablábamos, y es el versículo que leíamos al principio, donde decíamos que la mujer sabia edifica su casa. Una madre sabia no solo provee comida o ropa, forma valores, establece principios y modela carácter. Muchas veces cuando hay una persona que es de cierto modo, se le atribuye que es así por cómo fueron sus padres de chiquito, por cómo lo crearon de chiquito. Y yo les puedo decir que lo que hace una madre cuando uno está pequeño es totalmente determinante y sí influye mucho. Lo podemos ver con los niños en el kinder, los podemos ver mientras van creciendo, cuando son adolescentes. Cada palabra, cada gesto, cada decisión que hace va a dejar huella en los hijos. Y yo puedo escuchar, bueno, yo escuchaba a mi mamá cuando ella hablaba de su mamá, a mi papá cuando él hablaba de su mamá, y como muchas veces han dicho que si son lo que son es porque ellos estaban ahí. Mi papá muchas veces ha dicho que
estaba ahí al frente sentado en esa banca, en la segunda banca, porque su mamá lo tenía ahí, porque su abuela, porque mi bisabuela lo tenía ahí. Y porque si él es lo que es porque estuvieron ahí, porque tuvieron ese rol en la vida de él y porque han tenido ese rol en la vida de cada uno de nosotros. Entonces una madre con propósito edifica con sabiduría, edifica su casa, toma el rol y es lo que hace. Una madre sabia escucha, ora, actúa con visión y perseverancia. No solamente es regañar, no solamente es sujetarlos y pegarles y el cincho, no, porque es con amor, porque es con amor que se hace. Y es lo que hace una madre sabia, una madre que edifica. En Proverbios 31, 26 y 27, podemos leer un versículo que dice, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Una madre con un propósito de Dios es líder en su hogar, líder juntamente con el padre. Y eso lo vemos muchas veces con el ejemplo que pueden dar, y cómo están siempre pendientes de todo. A mí como joven, como hombre, a veces me cuesta estar pendiente de muchas cosas, pero mi mamá está pendiente de todo. Ella puede estar pendiente de lo que está haciendo, de lo que está haciendo mi papá, de lo que están haciendo mis hermanos, de lo que estoy haciendo yo, y estar pendiente de todo al mismo tiempo. Y yo sé que ese es un privilegio, que tienen las madres, cómo pueden estar pendientes de todo y que viene de Dios. En Proverbios 22:6, que es un versículo que todos conocemos, dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, yo sé que todos podemos decir en algún punto por esta mujer que oró por mí, por esta mujer que me evangelizó, que me dio un consejo, yo estoy acá. Y han sido vidas que han estado años en el evangelio, gracias a Dios, porque Dios utilizó a una mujer, utilizó a una madre, utilizó a una persona, a una abuela, para poder compartir la palabra de Dios, para poder compartir el evangelio y para poder instruir a los niños desde pequeños. El hecho de poderlos instruir desde pequeños en la escuela dominical, en el colegio que tenemos acá, es seguir el llamado que Dios ha dado, hermano. Es seguir el llamado y es poder edificar con sabiduría. Lo que hacen estas madres es que construyen algo eterno. No solamente se centran en hacer las tareas diarias y lo acá terrenal, sino que es la verdadera misión, que es instruir a sus hijos en el camino de Dios. Cada oración, cada corrección es un ladrillo que se crea en el alma de sus hijos. Entonces una madre no solamente entiende el llamado, no solamente edifica con sabiduría, sino que también intercede y entrega. Y acá de quien yo leía, el pastor hizo la pregunta al inicio, y es sobre una madre que estuvo intercediendo, estuvo pidiendo por su hijo. Era estéril y ella siempre iba a interceder, a pedir y a clamar, y Dios al final le dio un hijo. ¿Y quién era? Ana. Cuenta la historia de Ana, que dice que ella iba y que incluso la confundían que estuviera ebria. ¿Por qué? Porque ella clamaba tanto que ya no solamente eran sus palabras físicas las que se escuchaban, sino que ella hablaba y clamaba desde su corazón. Así era tal la magnitud de clamor que ella tenía, que ella hablaba con su corazón. Ana era estéril, pero fue al templo y oró delante de Dios. Oró con pasión y también le hizo una promesa a Dios. ¿Cuál fue la promesa que le hizo a Dios? Que si le daba un hijo varón, que ella lo iba a entregar a él todos los días de su vida. Y vemos al final del capítulo 1 realmente, donde dice el versículo 27 y 28, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí.
Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Ana no fue egoísta, ella entendió que su hijo no era solo de ella, sino que del Señor, porque era el Señor quien se lo había dado. Y vemos que es un clamor que ella hace todos los días, todos los días, todos los días, y no se rinde, no se rindió, por muy difícil que pareciera la situación. Posiblemente alguien le ha de haber dicho, ¿por qué sigues pidiendo? O si Dios te lo quisiera haber dado, ya te lo hubiera dado. Hermanos, y nada la detuvo, nada bajó su fe que ella tenía. Ella siguió clamando y siguió clamando. Ana no solamente oró, sino que clamó con el alma y fue escuchada por Dios. Hermanos, ¿cuántas madres están clamando y están orando por sus hijos? Acá pueden haber madres que están orando por sus hijos. Tal vez no para concebir un hijo, pero tal vez para un hijo que está afuera, un hijo que sale todos los días a trabajar, un hijo que va todos los días a estudiar, un hijo que anda en situaciones difíciles, un hijo que está pasando situaciones difíciles. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que no nos cansemos de pedir. Dios responde y Dios va a responder a su tiempo. Así como Ana pasó pidiendo y Dios escuchó su clamor, así Dios nos manda y nos motiva a que sigamos pidiendo. A que sigamos pidiendo. Yo me recuerdo el caso de mis bisabuelos y de mi abuela, que pasaron pidiendo años, muchos años, y cualquiera podría pensar, 15, 20 años, entonces ya no va a pasar. Lo que no pasó en 20 años no va a pasar después. Hermanos, y Dios es tan maravilloso que Él sabe cuándo es el tiempo perfecto. Y Dios, lo que sea que le estemos pidiendo, hermanos, lo que sea que ustedes están pidiendo por sus hijos, Dios no lo ha olvidado. Dios no lo ha olvidado, Dios lo tiene presente, y Dios, cada vez que ustedes se ponen en sus rodillas y le oran, Dios está ahí a la par suya, escuchando su clamor. Y Él ya sabe que va a responder, y Él ya sabe cuándo va a responder. Y Él ya sabe cuál va a ser el propósito para esas vidas, para esas peticiones. Lo más poderoso que pudo haber hecho Ana por su hijo fue entregarlo al servicio del Señor. Filipenses 4:6, que es un versículo que leemos muchas veces los lunes de oración, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La intercesión es clave para una madre con propósito. Ana estuvo ahí todos los días, todo el día, hasta que Dios escuchó su oración. Y dice la historia que Dios se acordó de ella y le concedió el deseo de su corazón. Hermano, es una motivación a que no nos detengamos de pedir, a que sigamos pidiendo. Puede ser por un hijo, pero también esta historia nos llama a que cualquiera que sea la petición de nuestro corazón, sigamos pidiendo también. No solamente por un hijo, puede ser por un sobrino, puede ser por un nieto, puede ser por una situación difícil. Y Dios va a estar ahí, y Dios va a responder. Mateo capítulo 6, versículo 6 nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ana no salía a gritar y decía: Padre, dame un hijo, si me lo das, yo lo voy a dedicar a ti, para que los demás escucharan. Y como para decir: Dios, mira, ya todos saben que si me das un hijo, yo lo voy a poner a tu servicio. No, ella lo hacía tan íntimamente que, como dice la historia, ni siquiera se escuchaban sus palabras. Lo decía tan íntimamente que ella lo decía con su corazón. Estaba tan cercana a Jehová, a Dios, que porque Dios estaba en su corazón, ella no tenía que gritarlo, no tenía que hablarlo. Hermanos, nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Podemos hablar con Él en nuestro corazón? ¿O tenemos que venir a la iglesia a buscarlo acá? ¿O lo tenemos todos los días que vamos al trabajo, todos los días que vamos a estudiar, todos los días que vamos al mercado, todos los días que nos quedamos en la casa? ¿Está Él? Porque eso es lo que tenía Ana. Estaba tan cerca de Jehová
que perfectamente ella hablaba con él en lo más profundo de su corazón. Y Dios le respondió. Dios le respondió. Una madre con propósito tiene una vida de oración. Puede ser privada, pero poderosa. Porque es esa fe, ese constante clamor por sus hijos. El Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, tenemos promesa de que Dios está atento a nosotros. Tenemos promesa de que Dios va a escuchar nuestro clamor. Pero entre más lejos estemos nosotros, más vamos a tener que gritar. Tal vez no literalmente o físicamente gritar, pero debemos de acercarnos a Dios. Porque Dios no ignora el clamor de no solo una madre que ora con fe, sino de un hijo que se acerca a orar con fe. Hermanos, la oración tiene mucho poder. La oración tiene mucho poder. Y hay hijos que regresan al camino gracias a la intercesión constante de su madre. Hay hijos que reciben lo que están pidiendo por una oración de su madre. Hay hijos que reciben bendiciones por la oración de su madre, de sus padres. Hay hijos que lo que le estaba pidiendo, la bendición, el trabajo, la respuesta que estaba buscando, porque hay una madre que está orando por ellos. Y yo sé que todos podemos decir esa experiencia de que porque alguien estaba orando por nosotros, no solamente nuestra madre, pero una hermana de la iglesia, una abuela, alguien que nos tiene cariño, y es así como nosotros hemos recibido bendición. Yo escucho muchas veces también que me dicen: hijo, estoy orando por ti, mi madre principalmente, pero también otras hermanas que me lo dicen. Estoy orando porque Dios lo cuide cada vez que va a estudiar, cada vez que va a trabajar. Y déjenme decirles, hermanos, que gracias a Dios nunca me ha pasado un accidente. Lo he visto enfrente, he visto que ha pasado atrás, a un lado, y gracias a Dios Él ha tenido el cuidado de mí. Yo sé que es por la intercesión constante de cada uno de ustedes, y por eso le doy gracias a Dios. Y solo me demuestra que la oración tiene poder, hermanos, tiene un poder increíblemente inmenso. Y si a veces se nos olvida, y si a veces pensamos que tal vez Dios no nos va a escuchar, o tal vez Dios lo está pensando mucho, déjenme decir, hermanos, que Dios responde en el tiempo correcto. Dios responde en el tiempo correcto y en el momento perfecto. Una madre con propósito no solamente atiende el llamado, no solamente edifica con sabiduría y no solamente intercede constantemente, sino que también permanece hasta el final. Y el ejemplo más grande que nosotros podemos tener está en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27, donde dice: María, la madre de Jesús, estuvo al pie de la cruz. Cuando todos se alejaron, ella estaba ahí. No porque entendiera todo lo que estaba pasando, porque yo pienso que por todo lo que había pasado tan rápido, era quizás de las que menos entendí y comprendía qué es lo que estaba pasando, por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y a pesar que no comprendía en su totalidad qué estaba pasando, ella seguía ahí y estaba ahí porque amaba a Jesús, porque era su hijo. Desde el nacimiento hasta la muerte, ella estuvo ahí, ella estuvo presente. No siempre entendió el plan, María, aunque se le fue revelado al principio, y ella sabía lo que iba a llegar a ser, pero no sabía los detalles de lo que iba a acontecer. Y a pesar que ella no entendía en su totalidad, ella estuvo ahí y nunca se apartó de Jesús. En Lucas 2:19 podemos ver que María guardaba, dice el versículo 2:19, dice: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Eso es cuando dio a luz a Jesús y llegaron los magos que llegaron y que le dijeron todo lo que iba a acontecer, todo lo que iba a hacer. Entonces María guardaba estas cosas y las meditaba porque sabía lo que iba a hacer. Porque una madre a veces, aunque no comprende al 100%, confía y atesora con fe y permanece hasta el final. Ella sabía qué es lo que iba a acontecer,
Ella hizo suyo Gálatas 6:9, donde dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ella lo único que sabía es que ella tenía que estar con su hijo y que iba a estar con su hijo a pesar de lo que dijeran otras personas, a pesar del sufrimiento que estaba pasando Jesús. Ella sabía que tenía que estar ahí. No era fácil, me imagino yo, y creo que sí, que no era fácil ver todo el sufrimiento que estaba pasando su hijo. No sé, cualquiera podría decir, no, mejor me voy, ya no puedo seguir viendo esto. Pero en Isaías 40, versículos del 29 al 31, vemos donde hay unas palabras de aliento, donde dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque Dios es quien da la fortaleza para seguir, incluso cuando todo parece perdido. A veces, hermanos, pueden estar pasando situaciones difíciles con los hijos. A veces los hijos entramos en algún modo de rebeldía y dependiendo de la edad y dependiendo todas las circunstancias. Pero una madre que confía, una madre que se aferra, una madre que intercede por sus hijos, es Dios que tiene un propósito para sus hijos. Y a pesar de que pueden haber momentos en los que puede ser desesperante un hijo, yo sé que a veces mis hermanos y yo podemos ser muy desesperantes para mi mamá. Y es como que ella tiene mucha paciencia, ella tiene mucha paciencia con nosotros. Y ahí está siempre para nosotros. Y yo sé que es posible que cada uno de ustedes haya pasado momentos en los que es tan tentativo el hecho de tirar la toalla, de decir ya, hasta aquí, de decir ya, yo ya no puedo. Pero por nuestras propias fuerzas es bien fácil rendirnos, por nuestras propias fuerzas es bien fácil decir ya estoy cansada, estoy cansado. Pero es donde Dios nos recuerda que es Él quien nos da la fuerza, que es Él quien tiene el cuidado de todo, que es Él quien está constantemente fortaleciéndonos y recordándonos que no estamos solos, que cuando no estamos en el mismo lugar y cuando salimos, es Él el que tiene cuidado de nosotros. Cuando vamos en vehículo, cuando vamos en bus, cuando vamos a pie, cuando vamos a donde sea que vayamos, ya sea a la esquina, ya sea a San Salvador o donde sea que vayamos, es Él quien tiene el cuidado de nosotros. Y es donde nos da la confianza y nos da la fuerza de poder seguir. Una madre no se rinde. Y que aunque a veces es difícil y duele, una madre con propósito permanece siempre al final. Y porque permanece con la ayuda de Dios. Yo sé, hermanos, que Dios nos ha dado la bendición tan grande de tener una madre, una abuela, una tía, alguien, una hermana de la iglesia, alguna vecina que ha influido en nuestras vidas y que constantemente está intercediendo por nosotros. Esta mañana le damos gracias a Dios por la vida de todas y cada una de ustedes. Y las madres que han concebido un hijo y tal vez aquellas mujeres que no, pero que han aconsejado, que han apoyado, que han estado ahí para alguien como que fuera un hijo, una tía como que fuera madre, un sobrino como que fuera hijo, un nieto como que fuera hijo. Y las mujeres que van a llegar a ser madres, damos gracias por la vida de todas y cada uno de ustedes. Gracias porque Dios tiene un propósito, porque si están acá, es porque así Dios lo ha permitido. Yo sé que Dios va a bendecir sus vidas, yo sé que Dios va a multiplicar en sus vidas y no nos queda nada más que darle las gracias y en mi caso ser buenos hijos, ser buenos sobrinos, ser buenos esposos, ser buenos. Y como decía mi papá al principio, pues también siempre llevarlas a comer, valorarlas, que no es responsabilidad solo, sino que podamos apoyarlas también. Entonces, hermanos, vamos a orar para ir cerrando.
Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bendición tan grande, te damos gracias porque en tu plan perfecto consideraste a las madres, a las tías, a las abuelas. Gracias, Padre, porque eres tú quien da esa sabiduría a ellas y que intercede por nosotros. Gracias porque permites que reciban el llamado y que puedan seguir adelante, que puedan confiar y puedan permanecer hasta el final. Te pido que tú puedas bendecir a cada una de las madres que está acá, también las que no están acá, que no pudieron venir, que tú también las puedas bendecir, y a las que no son exclusivamente de esta iglesia, sino que son de otras iglesias, Padre, que son tus hijas, que tú las puedas bendecir siempre, que les puedas proveer siempre, Padre, todo lo necesario, que tú puedas ayudarles siempre a seguir, que puedas ser tú la fortaleza y la fuerza de cada una de ellas, y que les recuerdes siempre, Padre, que tienen un propósito, que hay un propósito, y que la situación que tengan, tú las contestarás, Padre. Gracias por la vida de cada una de ellas, y gracias también a nosotros por bendecirnos tan grandemente con ellas. Permítenos regresar con bien a nuestros hogares, Padre. Permítenos tener un buen tiempo y que siempre podamos valorar la bendición tan grande que tú has mandado a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.